Cordial saludo, mi nombre es Nubia Lara. Continuando con el curso de Access, entonces en el video anterior se explicó el entorno de trabajo de Microsoft Access y yo abrí o creé una base de datos llamada Videotienda. Bien, en este momento la base de datos está vacía. Recordemos que la base de datos su objetivo es organizar y recopilar información. Por tal razón, el objeto principal serán las tablas, que será lo que abarcaremos en este video. Cómo crear las tablas de datos en Microsoft Access para una base de datos, en este caso para el ejemplo de la videotienda. Se debe tener claro antes de empezar con la creación cuáles son las tablas precisamente y los atributos o características que éstas van a tener. Dado que voy a trabajar un ejemplo de una base de datos para videotienda, voy a trabajar una tabla de clientes, una tabla de proveedores, una tabla de empleados. Bien, para el video y el ejemplo voy a empezar con la tabla de los clientes. Debo saber qué características deben tener los clientes. Entonces, unos nombres, unos apellidos, la edad, la dirección, ¿sí? Todo lo que se refiere a los datos personales. Voy al menú que dice crear, hago clic allí en crear y voy a empezar a trabajar la base de datos, la tabla, perdón, desde el diseño. Entonces clic donde dice diseño de tabla. Bien, nombre del campo. Recuerden que un campo es una columna y lo que voy a armar es el esqueleto de mi tabla. En este caso, el primer campo, la primera columna que voy a crear para mi tabla de clientes será ID o identificación. Bien, importante, se debe saber algo respecto a los tipos de datos. Si yo despliego aquí, entonces nos aparecen diferentes: texto corto, texto largo, número, número grande, fecha y hora, moneda, autonumeración, sí o no, objeto OLE, hipervínculo, datos adjuntos, datos calculados o asistentes para búsqueda. En este caso, recomendable cuando yo no voy a realizar cálculos con los números, en este caso pues yo no necesitaría realizar ningún cálculo, entonces le voy a dar en texto corto. Si doy en número grande, entonces acá me aparece en la parte de abajo unas propiedades de ese campo. Si yo escojo, por ejemplo, texto corto, voy a ver que acá el tamaño del campo me dice 255. 255 hace referencia a la cantidad de caracteres que puedo poner, ¿sí? Entonces lo voy a dejar como un texto corto. Nombre o nombres, también lo vamos a dejar como un texto corto. Apellidos, también como un texto corto. La edad lo vamos a dejar como un número. Entonces esta opción de número me permite digitar un número entero de hasta 7 dígitos. La dirección, como la dirección tiene caracteres alfanuméricos, letras y números, pues la voy a dejar como un texto. El celular o teléfono, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar como un texto corto para que no solo me permita, vamos a dejarlo como un número grande y luego probamos qué pasa, para que me permita pues digitar números de 10 dígitos o más. ¿Qué más necesitaría saber de los clientes? Los nombres, los apellidos, la edad, la dirección, el teléfono, y eso, la edad básico para el alquiler de las películas. Listo. En ese orden ya tengo mi tabla creada, mi esqueleto de la tabla. Debo guardarla, todos los objetos se deben guardar, entonces clic en guardar y me va a aparecer nombre de la tabla. Entonces la tabla va a ser la tabla de clientes.
Ah, bueno, acá este letrero importante me dice, aunque no sea necesaria una clave principal, es recomendable que exista. ¿Desea crear la clave principal? Le voy a decir que sí. ¿A qué se refiere con clave principal? Las claves principales son aquellas que los datos que son únicos e irrepetibles, por decirlo así, para posteriormente poder relacionar la información, ¿sí? Por ejemplo, ningún cliente va a tener el mismo tipo de identificación o el mismo número de identificación que otro. Entonces él me lo creó acá como identificación y como autonumérico, pero entonces yo le voy a cambiar a que sea un texto corto y voy a eliminar esta fila de acá para que no me quede duplicada. Entonces clic derecho, eliminar filas. En ese caso se parece mucho a Excel. Listo. Le voy a dar guardar clientes y le voy a decir aceptar. ¿Desea agregar este tipo de datos? Sí. Listo. Y quedó la tabla clientes. Y vemos que en el panel de objetos también ya quedó creada la tabla clientes. Si yo la cierro en esta X no va a pasar nada porque ya está creada. Entonces ya no la voy a perder y me aparece en el panel de navegación de objetos. Listo. Si la quiero ver, entonces clic acá, clic derecho y le puedo decir vista de diseño si la quiero seguir editando o agregándole más columnas, más campos, o le digo abrir y de esta manera veo cómo quedó creada mi tabla. Importante, como yo creé la clave principal, es decir, la identificación va a ser el dato único y irrepetible, cada vez que yo quiera diligenciar un registro, es decir, una fila de cliente, pues él por defecto me va a decir que este campo, esta columna nunca puede estar vacía. Puede estar vacío el nombre, puede estar vacío los apellidos, la edad, la dirección, el teléfono, pero nunca aquel campo o columna donde yo haya insertado la clave principal. Recuerden, una clave principal o primary key en las bases de datos son aquellas herramientas que nos sirven para identificar cuáles datos son principales y son únicos e irrepetibles y posteriormente me van a servir para relacionar la información. Bien, espero haya quedado claro cómo se hace la creación de las tablas. Si quisiera crear otra, simplemente cierro aquí, vuelvo nuevamente al menú crear y clic donde dice diseño de tabla, ¿sí? Para diseñar la siguiente. Eso es todo por hoy. Le vamos a dar nuevamente, bueno, ya está guardada, entonces ya podemos salir y ahí terminaríamos. Si quisiéramos volver a verla, pues simplemente vamos a Microsoft Access o a la ubicación donde quedó guardada la base de datos, que en este caso era en documentos, quedó guardada la base de datos videotienda.